Cuentan que aquí se encerraban a niños robados, que lo sucedido entre estas paredes fue tan oscuro que nadie quiere hablar de ello. Quizá por eso la información sobre este lugar es tan escasa. Hoy solo queda el silencio, el eco de unas aulas vacías, como si las paredes guardaran la memoria de aquellos niños robados. También se dice que fue un orfanato, pero no siempre lo que se cuenta coincide con la realidad. Hoy hemos viajado hasta Francia y vamos a descubrirlo. Bienvenidos al orfanato de los niños robados. Bienvenidos a Destino Urbex. Muy buenas, chicos. Acabamos de entrar en este sitio y la verdad es que impone mucho más de lo que habíamos visto en vídeos. No sé si es por el aspecto que tiene, por las historias que se cuentan de este lugar, pero impone mucho. Aquí tenemos la primera habitación ya. Buah. Hostias, cuidado. Mira cómo está esa parte del suelo. Está todo súper hundido. Las primeras camitas, y además es que se ve que es para chiquillos porque son muy pequeñas. De momento parece que entre el aspecto que tiene y lo que estamos viendo, sí que es posible que fuese un orfanato o algo similar. Aquí tenemos un lavabo súper pequeñito, que no me voy a asomar mucho porque está súper roto, pero... Madre mía, qué pasillo. Menos mal os digo que esta vez no estoy entrando solo. Si no, estaría bastante cagado, la verdad. La escalera, qué guapa. Tenemos sótano y por supuesto. No, menos. Sí, luego bajaremos. Esta puerta no la puedo abrir. Pasaremos por otro lado seguro. Mirad qué pasada los murales. Parece que es otra sala donde han recogido bastantes de las cosas que habían por aquí. Yo te digo una cosa, esto para ser un orfanato sería un orfanato muy bien subvencionado porque es increíble, o sea, tiene una barbaridad de detalles increíbles. Que esté todo hecho en madera ya dice mucho. Y de buena calidad porque estaba Todo eso está súper hundido. Me voy a dejar recto. Bueno, hasta donde se pueda ver. Tenemos aquí un perchero. Y otra habitación, pero esta yo diría que es de monitores, las personas que estaban a cargo de los niños o algo así. Es una cama súper grande, 1,50 m por lo menos. Mira, esto está numerado. Y un montón de habitaciones. Sí, pero esto parece infantil porque mira. Por el momento yo creo que es todo infantil. Sí. Todo empezaba a resultarnos muy extraño. Maderas bien trabajadas, espacios cuidados, habitaciones pensadas para los más pequeños. Nada de esto encajaba con la idea de un orfanato. Las historias que se cuentan empezaban a tambalearse. Hombre. Voy a intentar ver lo que hay detrás de esta puerta, si se abre. Mira, otro baño. Con
tenemos aquí, dentro de una habitación, otra habitación pequeñita, con su baño y todo el rollo. Voy a abrir aquí y a ver. Mira, tenemos muchas más camas, pero esta ya está. Esta está fatal. Aún así, voy a intentar con cuidado ir por el centro. Mirad, esa es la parte que os decía antes, que se ve hasta el piso de abajo. Aquí en la Guardilla dividieron un poco esta zona, pusieron tabiques de estos provisionales, por así decirlo, y montaron habitaciones. Por lo menos nada más entrar tenemos 2 habitaciones. Y el resto, yo creo que simplemente pues, se utilizó como tal para acumular lo que ya no servía. De hecho, tenemos un montón de colchones de lo mismo, de cama de niño pequeño. Incluso alguna cama por ahí. Voy a meterme un poco por aquí, por el centro, que parece que hay una viga. Pero esto es para que os hagáis una idea de cómo está todo el suelo. Buah. Esta parte de aquí parece como la que hemos visto al principio, que bueno, la adaptaron como habitación, en este caso para los más pequeñitos, y aprovecharon un poquito más la guardilla, porque es enorme. Y el resto, como veis, sí que parece como que tiene la estructura para hacer las paredes, pero no está terminado de hacer, o quizás nunca se utilizó como tal, sino simplemente como almacenaje. Esto de aquí estaría puesto para que no accediesen ahí a la parte del tejado. Por seguridad, imagino. Ahí tenemos un baño de exterior. Vale, vamos a salir a ver si por fuera podemos acceder al resto del sitio. Qué pasada, Cari. Mirad qué sala más chula. Esto creo que puede ser la clase que esté más entera de este sitio. Qué barbaridad. Voy a poner el foco. Tocadiscos. Y aquí tenemos otro. Qué chulo. ¿Ves? Esto es por lo que antes decía que igual estábamos. La construcción esta sería de los 50 o los 60. Por toda la decoración, las estufas y todo el rollo. Mira los libros. Vale, tenemos algo aquí Tenemos algo aquí que nos ha dejado un poquito asombrados por lo que pudo haber sido este sitio. Ahora iremos confirmando y os contaremos. Pero mirad.
es, tío. Qué asientos, los taburetes estos. Incómodo no tendría que ser. No. Aquí prestabas atención, pero porque tenías que estar firme, vaya. Seguimos con decoraciones infantiles. Estaba todo preparado para chiquillos. Y además muy pequeñitos, con lo cual lo del orfanato ya no me cuadra porque, como hemos comentado, suele ser hasta los 18 años. No sé, a mí me falla que fuese un orfanato. No tengo esa sensación. Hemos encontrado este muestrario de papel para pared. Este se parece mucho a una de las habitaciones que teníamos arriba. De 1972. Otra habitación más, con más camas. Pero ya veis el estado en el que está. Creo que es momento de ver qué tenemos en el sótano. Luego seguiremos pegándole la vuelta por fuera, si podemos. Pero voy a bajar yo primero, ¿vale? A ver qué... A ver cómo está esto. Avísame si más tarde. Un pequeño cuartito donde dejaban otros calefactores. Tenemos aquí este somier, que lo hemos visto en un montón de casas de la misma época. Aquí estamos justos pegados a la casa de al lado. Esta zona de abajo está hasta arriba de trastos. Mirad cómo se va cayendo todo. Tenemos un baúl ahí súper guapo. Y muchísimos más colchones. Aquí esta parte la han utilizado para seguir almacenando. Han apartado televisores, lavabos, todo lo que han podido desmontar. Una foto, un paisaje, pero no se aprecia nada. Y esto es lo poco que queda de la cocina. Nos hubiese gustado pasar a esta parte de aquí, que si no me equivoco, aquí o en esa zona de allí estaba la mesa del comedor. Pero va a ser muy difícil. Estamos pegados a la casa de los vecinos y aparte, ya veis, se ha caído absolutamente todo. Mirad el detalle este, el aspirador ese que hay ahí de pie. Es una pasada. A ver qué es esto. ¿Qué pone aquí? Ni los libros encontrados con el sello de colonia de vacaciones, ni la placa encontrada dejaban lugar a dudas. Estábamos ante una colonia infantil laica, un lugar pensado para los más pequeños, con aulas, juegos y cuidados. No un orfanato, ni un lugar de encierro, y todavía quedaban rincones por descubrir. Es Federación de las Obras Laicas. Esto no era un orfanato. Al final es justo lo que creíamos. Que no nos estaba dando la sensación de que un sitio que esté tan enfocado para los niños, con los murales Disney, con los juegos que hemos visto, con todo, fuese un orfanato. Ya os digo, y además era todo como para niños muy pequeños. Era una simple colonia de vacaciones. Esto lo vamos a tener que verificar, pero vaya, no me cabe la menor duda de que a este sitio se le ha atribuido unas historias que no corresponden. Vamos a entrar por aquí.
Esto es una raíz que ha atravesado todo el suelo. Mirad qué pasa. Aquí tenemos el comedor, ahora iremos a verlo. Pero es alucinante, es que tenemos la clase entera. Esto es a lo que nos referíamos. Está todo hecho para niños. Tenemos juegos por todas partes. Estaban súper cuidados. No nos cuadraba el tema de orfanato, que sabemos que siempre son sitios un poquito más fríos. Y al leer ya dos veces en uno de los libros y ahí en el cartel lo que era, no nos cabe la menor duda. La mesa del profesor. Y aquí más puzzles de cubo. Un parchís y detrás tiene que haber una oca. Eso es así. Correcto. Aquí es el juego de LOL. Mirad, esta es la parte que os comentaba antes. Estábamos buscando. Tenemos aquí por lo menos uno de los comedores, porque me parece súper pequeñito para la cantidad de chiquillos que podía albergar este sitio. También me parece sorprendente la cantidad de cosas que tiene todavía. Aquí sí que podemos ver un poquito más de la cocina, aunque no sea mucho, pero algo de vajilla hay. Mira por ahí las estanterías. Están los moldes para el horno y alguna que otra cosita más por ahí al fondo. Aquí tenemos otra sala que imagino que también serían clases. Quedan menos cositas, tenemos alguna silla, algún taburete y poco más. Mirad qué manualidad con hilos. Esto lo hemos visto en otros vídeos y lo que me sorprende es que todavía esté. Esto se utilizaba para planchar. Esto es lo de las mangas. Ahí tenemos el resto de la tabla de planchar. Muchísimas sillas acumuladas. Acabamos de darnos cuenta que en todos estos casilleros aparecen nombres. No sabemos si será de trabajadores o de quizás de chiquillos que han estado aquí. Pero hay un montón, hay muchísimos. Y la verdad es que, lejos de parecernos un sitio donde hayan pasado cosas horribles a los niños, como han explicado en otros vídeos, tenemos la sensación de que es un lugar creado para los chiquillos. Vamos a comprobar toda esta información, pero creemos que toda la leyenda negra que hay del lugar es solo eso, leyendas y rumores. Esperamos que hayáis disfrutado mucho del lugar. Nos vemos en el próximo vídeo. Este lugar fue una colonia de vacaciones laica para niños de entre 3 y 6 años. Con el paso del tiempo, este tipo de colonias fueron perdiendo popularidad. En 1972 intentaron reconvertirlo, pero aquel nuevo proyecto jamás se terminó. Por eso podemos ver colchones apilados, reformas a medias y algunos murales infantiles ocultos bajo papel decorativo. Muchos han querido contar otra historia aquí, pero a veces la verdad es mucho más poderosa que cualquier historia inventada.